Dime quién corta el bacalao y quién armó todo el tinglao. ¿Cómo están, amigos? Yo tenía rato que no hacía video y este video que vamos a hacer va a estar un poquito largo y es para todos aquellos que me están preguntando cómo estructuré mi taller o mis talleres de reparación para que se convirtieran en una franquicia, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre tener una franquicia o no? Es que la franquicia tú ya la puedes ofrecer a personas ajenas a tu negocio que desean invertir en un proyecto. Y el tema de que tú estés constituido como franquicia pues les da cierta certeza de que su inversión pues va a ser muy redituable, ¿ok? ¿En qué consta el tema de empezar a franquiciar? No necesariamente ocupas contratar a una empresa externa, una consultora, una desarrolladora de franquicias para que hagan este trabajo, pero si tú no tienes conocimiento de cómo hacerlo, pues sí es lo más eficiente, lo que te puedo recomendar, porque sí es un trabajo amplio, es un trabajo arduo, donde debes de tener muchos conocimientos tanto organizacionales, estructurales, operacionales y legales, ¿ok? Tener muchas analíticas, porque al final de cuentas lo que estás vendiendo no solamente es una marca, sino el proyecto, el retorno de inversión, todo esto, ¿ok? Y se divide en 4 pasos. Ok, el paso número 1 para que empieces a construir tu franquicia es la estructura financiera y la evaluación o evaluación, ¿ok? ¿De qué consta esto? Primero que nada, debes de definir cuál es la cuota de la franquicia, ¿ok? En cuánto la vas a vender, en cuánto la vas a ofrecer y por qué, ¿ok? ¿Cuál es el monto original de inversión? Una cosa es en cuánto lo vas a vender y cuánto se necesita para construir o crear tu negocio o ese negocio, ¿ok? Para ver cuánto le vas a ganar por el tema del posicionamiento de la marca, saber cuál es el punto de equilibrio, en qué tiempo, después de que el franquiciatario, la persona que haya invertido en tu franquicias, va a dejar de poner de su lana, ¿ok? En qué momento va a tener ese punto de equilibrio. Hay que también calcular el retorno de inversión, ¿ok? Ya después de que lleguen al punto de equilibrio, después de en cuánto tiempo van a retornar la inversión que han hecho en tu franquicia, el tema de contratos, ¿ok? Cómo vas a manejar todos los contratos del tema del uso de la marca, las regalías, tu marca antes que nada debe estar registrada ante el INPI, hablando aquí en la cuestión de México. Ahora, ¿cómo vamos a calcular todo esto? ¿Ok? Yo aquí donde tuve la mayoría de los problemas, ¿por qué? Porque ningún sistema, ningún punto de venta enfocado a talleres de reparación me daba esta información. Es por eso que nos dimos a la tarea de crear un sistema que hoy en día muchos lo conocen como Overdraft, ¿ok? Que se creó básicamente para mis talleres, o que yo lo mandé crear de manera personal. Ya después ahí vimos que había una oportunidad de mercado y de ofrecerlo para aquellos que tengan esta problemática también, o que quieran llegar a este nivel de franquiciar, porque es muy difícil que tú calcules todos estos temas financieros si tu punto de venta actual simplemente te dice cuánto entra, cuánto sale y cuánto quedó. ¿Okay? Si no tienes todas estas analíticas, yo te recomendaría que si quieres empezar a franquiciar, o cambies tu sistema, ¿okay? A uno que te dé toda esta información, ¿okay? Que te vaya dando una trayectoria financiera, un historial financiero real. El que tú sepas cuánto entra, cuánto sale y cuánto queda, eso no nos va a ayudar mucho. Okay, debemos de ver todas las trayectorias, cuánto se gasta en promedio mensual de refacción, cuánto se gasta en promedio mensual de insumos, cuál es el crecimiento de gastos de insumos conforme el crecimiento de servicios. Okay. Son muchas analíticas financieras, es por eso que nosotros desarrollamos el sistema de Overdraft para poder satisfacer esta problemática, porque fue la primer barrera que tuve al momento de que yo quise constituirme como franquicia. Okay, me empezaron a pedir todos estos datos que yo no tenía. Era muy difícil empezar a hacerlos a mano, ¿okay? Con la información que tenía de las sucursales. Entonces creamos esto. Ya actualmente está funcionando en mis talleres. Después de 6 o 7 meses, con la información que me dio el software, ya pude calcular toda esta información. Entonces esta es la primer tema, la primera estructura que debes de tener bien hecha, bien definida, porque de aquí es básicamente el cómo el franquiciatario se va a empezar a enamorar de tu proyecto, ¿okay? Al franquiciatario no le importa cuánto vendas. O sea, tú puedes llegar, es que yo facturo $2 millones al mes. A la persona que va a invertir en tu franquicia, si es una persona que está haciendo buenas inversiones y que conoce cómo funciona el dinero, no le importa cuánto vayas a facturar, ¿okay? Le importa cuánto te queda después de esa facturación, le importa cuándo va a ser el punto de equilibrio, le importa cuándo va a ser su retorno de inversión.
¿ok? Para que después de ahí le empiece a hacer analíticas de cuánto dinero va a estar ganando constantemente y con qué efectividad. Entonces les recomiendo que empiecen a tomar acción en estos temas de análisis financiero de sus negocios si el día de mañana quieren empezar a proyectar para una franquicia. Son las palabras mágicas que le gustan escuchar a un inversionista, ¿ok? Estos números financieros. Número 2, la estructura comercial, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a ofrecer? ¿Cuáles van a ser nuestros canales para nosotros empezar a ofrecer la franquicia? ¿Ok? No me puedo parar yo afuera de mi negocio a decir, miren, vendo franquicias. Tienes que buscar los canales correctos. Debes de crear un formulario, porque no todas las personas que tengan dinero son aptos para tu franquicia. ¿Por qué? Porque tú debes de tener una línea sobre quién realmente va a cuidar tu marca. ¿Okay? Porque al final de cuentas eso es lo que estás vendiendo, ¿okay? Una marca que vaya en constante crecimiento. Entonces, si tú llegas a ofrecerle o venderle a un franquiciatario simplemente por el hecho de que tenía dinero y quería comprarla, y esa persona descuida la marca o llega a afectar a la marca, puede llegar a afectar toda la cadena, ¿ok? Y se va a evaluar mucho tu franquicia. Tienes que hacer la publicidad de manera correcta, ¿ok? No puedes empezar a publicar a lo mejor en tu perfil personal el tema de que vendemos franquicias. Debes de hacer una estrategia correcta para empezar a ofrecerla, ¿ok? Basado mucho en tu clientela, ¿ok? Si algo es muy cierto, la mayoría de las personas o un gran porcentaje de los que compran franquicias son clientes que tuviste en algún momento, ¿okay? Que ya saben o ya conocen tu modelo de negocio, son los primeros interesados en esto. Entonces debes de buscar esta línea, buscar un diferenciador de por qué invertir en tu franquicia y no en otra franquicia de donas o de cafés o de hamburguesas, etcétera. Ahora, ¿por qué es tan importante esto desde un inicio, que antes de que empecemos nosotros a vender las franquicias? Porque la imagen corporativa la debes de ir mejorando desde antes que llegues a ese paso de vender como franquicias. ¿A qué me refiero con la imagen corporativa? De que todas tus sucursales o tu sucursal debe tener un atractivo visual muy diferente a la competencia. ¿Okay? Debes de empezar a crear ese posicionamiento de marca, que al momento de que entren a tus canales de venta, las redes sociales, páginas web, todo tenga la misma colorimetría, que todo vaya manejándose con una misma línea publicitaria. ¿Okay? Ya para cuando llegues al momento de ofrecer franquicias, ya tengas tú un antecedente de este. Y también es muy importante el perfil del franquiciatario. O sea, debes de desarrollar un perfil de quién es la persona que tú quieres o la que tú deseas para que maneje tu marca, para que adquiera tu marca. En mi caso, yo tengo un perfil muy estricto de a quién sí le puedo vender la marca y a quién no, ¿okay? Como les comentaba al inicio, no simplemente porque tengas el dinero para comprar mi franquicia, eres apto para obtener mi franquicia. ¿Por qué? Porque como les comento, yo cuido mucho el tema de la marca. Porque con uno que la llegue a cagar, perdón mi francés, llega a afectar a toda la cadena. Número 3. La estructura legal. Aquí sí forzosamente necesitas contratar a personal capacitado, personal que tenga las aptitudes correctas, ¿okay? Alguna notaría pública, abogados, etcétera, para que hagan toda la estructura legal. ¿A qué me refiero? Pues la carta de intención, un convenio de confidencialidad, ¿okay? Pues donde tú le estás entregando como la receta secreta de tu negocio. Es como cuando compras alguna franquicia de McDonald's o de Kentucky, estas te entregan un documento donde tú no puedes revelar la receta secreta del pollo Kentucky. Entonces es lo mismo, todo eso tiene que estar de una manera contractual, de una manera legal. Debes de contratar a personal correcto para que hagan esto. ¿Okay? Debes de crear un contrato de franquicia, cuáles van a ser las cláusulas, cuáles son los beneficios. Algo muy importante, el tema de proveeduría. Okay, creo que también ahí es muy buen negocio el tema de que te desarrolles como franquicia, porque tú puedes estipular de que no pueden comprar o no pueden adquirir ningún otro producto o servicio que tú no estés recomendando. Entonces hay muchos lo que hacen, por ejemplo en mi caso es que yo soy el proveedor de la mayoría de estos productos. No pueden comprar pantallas, no pueden comprar refacciones, no pueden comprar insumos, no pueden comprar accesorios en ningún lado donde yo no lo autorice. ¿Por qué? Porque de manera viéndolo como negocio, es muy buen negocio porque tú te estás comprando a ti mismo, ¿ok? Estás ganando por los dos lados, como por tema de franquicias y por tema de proveeduría. Pero también te aseguras de la calidad de lo que están ofreciéndole a los clientes, ¿ok? Yo no voy a permitir que una franquicia vaya y compre refacciones con el chinito porque se las da más baratas y el franquiciatario quiera ganar más.
¿ok? Porque yo no conozco la calidad que ofrece ese chinito, yo no conozco las garantías que vaya a dar y puede llegar a tener un cliente molesto y ese cliente molesto puede llegar a afectar mi marca. Okay, entonces yo me aseguro cuáles son mis proveedores de confianza, cuáles son los accesorios o refacciones en las que yo confío, con las que he trabajado anteriormente y que han hecho que haya tenido éxito mis talleres de reparación. Entonces tú puedes estipular eso en un contrato. Y la número 4, que es la más importante y es en la que sí podemos nosotros tener mucha injerencia desde un inicio. Desgraciadamente no les damos el tiempo necesario, no tenemos el conocimiento correcto o no sabemos cuál es la guía o el camino para hacerlo. En mi caso yo me tardé más de 2 años en crear la estructura operativa. ¿Qué es la estructura operativa? Ahora sí va todo el know-how, todo el librito que dice así funciona mi sucursal. Así, ¿ok? Desde manuales de preapertura, cómo abrir una sucursal, cómo puedes abrir toda una sucursal mía, qué necesitas, ¿ok? ¿Cuál es el tamaño ideal para poner un taller de reparación de higiene vernal? ¿Cuáles son los colores que debes traer? ¿Cuáles son los muebles que debes de tener? ¿De qué tamaño deben de ser los anuncios que tenga, los logotipos, las calcomanías, los cuadros, las sillas, el mobiliario, todo eso, ¿ok? La estructura de preapertura, ¿qué necesitamos para aperturar una sucursal? Debe estar todo por escrito, cómo hacer el estudio de mercado, cuáles las ubicaciones recomendadas, porque por ejemplo cuando se vende una franquicia de mi marca, llega la persona después de que haya pasado, ya vio la estructura financiera, ya aceptó la estructura comercial, ya pasó el preregistro de que okay, tiene el perfil de franquiciatario que yo quiero, ya se hizo la estructura legal, pero dice es que yo la quiero poner aquí. Entonces yo tengo como encargado de la marca, si no va acorde la ubicación, acorde a mi mercado, ni modo, va para atrás, ¿ok? Yo tengo que tener esos manuales de procesos donde diga ahí, para la ubicación debe estar en cierta ubicación con un nivel socioeconómico de tanto, debe de tener a lo mejor negocios ancla, que es un negocio ancla, pues a lo mejor que esté en un centro comercial donde haya no sé, alguna tienda departamental específica, etcétera. Entonces, para eso son los manuales de preapertura. ¿Qué se necesita y cómo se debe abrir una sucursal de manera correcta para asegurar su éxito? ¿Okay? Recuerden que eso es lo que estamos vendiendo, ¿okay? Seguridad de éxito. El número 2, el manual de recursos humanos, que también es muy importante y creo que la mayoría de los colegas no le están dando la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque contratan por confianza. Lo he dicho muchas veces, ¿ok? Quítense esa idea de que debemos de contratar a alguien de confianza. Tú no le puedes llegar a decir a un franquiciatario cuando te diga, oye, ¿qué tipo de personas debo de contratar? ¿Cuál es el perfil de personas que debo de contratar? ¿Cuál es el perfil del técnico que debo de contratar? Y que tú le salgas con la mamada de decir, pues necesitas a alguien de confianza. Porque en ese momento el franquiciatario va a decir, no, pues no, esto no es un negocio realmente, es un negocio familiar. Okay, tú no puedes llegar a un McDonald's y ver que todos los McDonald's, los trabajadores son familiares, amigos o primos o hijos de vecinos. Okay. Debes de tener manuales de recursos humanos donde incluya los contratos, el perfil, el organigrama, cuántos puestos se necesitan forzosamente, cuáles son puestos recomendados pero que no son forzosos, cuál es el perfil de cada puesto, cuáles son las obligaciones de cada puesto, los derechos de cada puesto, las funciones día a día de cada puesto, cómo contratar el personal, cómo desarrollarlo, cómo motivar a ese personal. Todo eso lo debes de escribir, porque ¿quién más va a saber todo eso más que tú, el dueño del taller que lo hiciste crecer? Tú debes de saber cómo contratar al personal, tú debes de saber cómo lo motivaste, tú debes de saber cómo desarrollar líderes. Todo eso lo tienes que plasmar en un manual para que la persona que lo vaya a comprar le digas, aquí está cómo debes de contratar, por qué lo vas a contratar, cuál es el perfil, dónde debes de buscar a estos empleados, cómo desarrollarlos, cómo hacer que firmen el contrato, cómo ponerles reglas, cómo ponerles las políticas de la empresa. Incluso debes de incluir en ese manual cómo despedir empleados. ¿Okay? Debes de escribir ahí cuál es el proceso de despido de empleados. Entonces es un manual muy robusto, pero que funciona si lo tienes todo detallado de manera correcta. El siguiente es el manual de gestión comercial y venta, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Que también es muy importante. ¿Cuál va a ser la estrategia? Vaya, de manera escrita, ¿cómo va a ser tu proceso de captar clientes, atender clientes? Ya que estés dentro del taller o del servicio, ¿cómo se les va a dar esa atención y cómo fidelizar
clientes. Tú debes escribir o tener en ese manual todo ese proceso. ¿Cuáles son tu estrategia de captación de clientes? ¿Cuáles son los canales de captación de clientes correcto? ¿Okay? ¿Cuánto es lo que inviertes en publicidad para que tengas ese flujo? ¿Okay? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son las alianzas comerciales que debes de tener de manera correcta? Todo eso lo debes de tener escrito en un manual, porque la persona a la que vas a franquiciar debe tener toda esa información. ¿Okay? Luego viene el manual de control y supervisión, ¿okay? Que ahí dice cómo va a controlar esa persona el negocio. ¿Cuáles son las metodologías, las mediciones que debe tener? ¿Dónde poner ojo cuando alguna medición llega a un cierto número que tú le digas, si estás en este número tienes problemas, ponte a hacer algo, ¿okay? Y te tienes que decir ahí qué hacer, cómo hacer y por qué lo va a hacer. El tema también, todo el manual de cómo supervisar a su equipo de trabajo, ¿okay? Cuáles son los objetivos que les vas a poner, cómo medir esos objetivos, cómo vas a pagar las comisiones, todo eso debe estar en el manual de control y supervisión. Cómo controlar y supervisar que el negocio esté funcionando de manera correcta y en crecimiento. Y por último, el manual por el que muchos me han conocido, que es el manual de operación. El manual de operación diaria. Ese era el único manual que yo tenía. Cuando yo estudié en la facultad, yo pensé que solamente eso se necesitaba para franquiciar. Como ven, solamente es una pequeñísima parte de todo lo que se necesita. ¿Qué es el manual de operación diaria? El corazón de tu negocio. ¿Cómo funciona tu negocio? Debes de poner en este manual cómo ingresar equipos, cómo hacer la reparación de determinados equipos o de la mayoría de los equipos, cómo hacer la entrega de los equipos, cómo notificar a los clientes, cómo comprar refacciones, con qué proveedores, cómo vas a llegar a ellos, cómo vas a tener una garantía, cómo vas a atender a un cliente molesto. Todos estos procesos deben de estar en tu manual operativo diario. Este manual fue el único que yo desarrollé, y cuando contraté una empresa externa, que como les comento es muy costoso, lo pueden checar, yo gasté alrededor de $12,000, $13,000 en que me hicieran todo esto que les estoy comentando, pero al momento de que ya lo hicimos y que ya lo evaluaron y que ya está funcionando, ya pude avalarme yo como franquicia. Entonces yo ya puedo tener la seguridad de que a las personas que les interese yo tengo todo este respaldo informativo. Entonces teniendo estos 4 puntos de manera correcta, ustedes pueden empezar a franquiciar. Ahora, si no les interesa franquiciar, ¿okay? Que para mí también es un buen modelo de negocio y también lo estoy replicando, esto nos sirve para abrir 2, 3, 4 las sucursales que ustedes quieran y que sean propias. Pero tú ya tienes un librito, un manual para que esas sucursales se vayan abriendo de manera autónoma. ¿Okay? Tú ya tienes dinero para abrir una segunda sucursal. ¿Okay? Puedes delegarle a una persona, aquí está el dinero, aquí está el manual, ve y ábreme otra sucursal en Guadalajara, ve y ábreme otra sucursal en Argentina, ve y ábreme otra sucursal en Perú. Y ahí viene. Ese es el manual de procesos. Ahí viene el manual de procesos, el manual comercial, la estructura legal, la estructura financiera, etcétera. Ya viene ahí paso a paso cómo va a funcionar una segunda, tercera o cuarta sucursal, que es en el caso que estoy actualmente. ¿Okay? Entonces, esto es, espero les haya respondido los que me estaban preguntando cuál es el tema de franquicia. Para aquellos que me decían, no, pues es que es algo muy caro. Sí es algo caro, o si no lo quieres gastar lo puedes hacer tú, pero es algo de invertir demasiado tiempo y debes de tener muy bien las pautas, ¿ok? Como les comento, yo me tardé casi 2 años en desarrollar todo esto, en llevarlo a prueba. Incluso tuve que desarrollar mi propio software para poder llegar a este objetivo. Pero pues ya que llegamos al objetivo, pues sinceramente es algo que nos da mucho gusto a la marca de nuestros talleres, porque ya tenemos esa tranquilidad, ¿okay? Porque ya a mí ya no me molestan mi equipo de trabajo de que, oye, ¿qué tengo que hacer? A ver, a mí no me digas nada, ¿okay? En el manual, en la página 42, ahí dice qué es lo que tienes que hacer. A mí ya no me hables. Oye, es que llegó un cliente que dice, ok, a mí no me molestes. En el manual, en la página 77, ahí dice cómo debes de atender a ese cliente. ¿Por qué? Porque tardamos 2 años desarrollando nosotros ese manual, basado en la experiencia que tenemos nosotros, porque nosotros lo vivimos, ¿ok? Ningún equipo, ningún trabajador, ningún empleado nos va a venir a decir a nosotros que nosotros desarrollamos el negocio, cómo funciona el negocio, o que hay algo nuevo, ¿ok? Entonces,
nosotros podemos plasmar eso en este manual. Obviamente tiene que ir teniendo actualizaciones y modificaciones con el pasar del tiempo, pero el corazón sigue siendo el mismo, ¿okay? Tú puedes plasmar en ese manual de que mira, la clave del éxito, mi diferencial en este manual es que yo atiendo a los clientes de una manera muy amistosa. Pero que es amistosa. Ok, mira, desde que llegan los clientes yo les digo buenos días, ¿cómo estás? Identifico a lo mejor o leo a la persona, le tienes que poner cómo leer a las personas, y yo detecto alguna información clave y trato de entablar una relación de confianza con ese cliente. Si yo veo que trae una camiseta del Boca Juniors, desde que entra el cliente le digo buenos días, bienvenido a Startech, y empiezo a entablar una conversación sobre fútbol. Entonces, todo eso, que es el know-how, realmente es todo el conocimiento del corazón de tu negocio, debe estar plasmado por escrito. Entonces, espero que les haya gustado esta información. Les agradezco mucho para aquellos que estaban interesados en nuestros temas. Como les comento y les vuelvo a decir, no todo es saber reparar. Muchísimas gracias.